estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a repasar sobre el tema de ácidos nucleicos y de vitaminas, así que a estar atentos. Los ácidos nucleicos, seguramente has escuchado de lo que es el ADN y lo que es el ARN. ADN significa ácido desoxirribonucleico y ARN significa ácido ribonucleico. O quizás has visto películas como Jurassic Park o Jurassic World, o te gustan los dinosaurios, ¿no? Y has visto en estas películas que se les puede traer a la actualidad, ¿no? Todo eso se podría hacer si se manejan los ácidos nucleicos. ¿Y cuáles son las características de los ácidos nucleicos? Empecemos. Primero, son compuestos quinarios o pentarios. ¿Y qué significa eso? Recuerda, penta, 5 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. 5 elementos principales. Recuerda la clase anterior donde hablamos de proteínas. En las proteínas mencionamos 4 elementos principales, por eso son cuaternarios. Allí estaba carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y recuerda la clase anterior donde vimos lípidos. Los lípidos son compuestos ternarios, 3 elementos principales. Allí estaba el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Igual que en los glúcidos, porque recordar es volver a vivir. Muy bien, acá compuestos quinarios o pentarios, 5 elementos principales. La unidad estructural se llama nucleótido. ¿Ya? Unidad estructural, el nucleótido. Ten eso en cuenta. Y el enlace es el fosfodiéster. Recuerda empezar siempre recordando lo más básico y luego vas a aumentar. ¿Y qué es lo más básico aquí? La unidad estructural y el enlace. ¿Y cómo se llama? Nucleótido para la unidad estructural y fosfodiéster para el enlace. Y ahora viene la pregunta: ¿y cómo está formado, cómo está estructurado un nucleótido? Pues un nucleótido tiene 3 componentes. ¿Y cuáles son? La base nitrogenada es uno de ellos, la pentosa es el segundo y el ácido fosfórico es el tercero. Recordemos, ¿en qué tema hemos hablado de la pentosa? A ver, recuerda. Es un feedback, una retroalimentación. ¿En qué tema hablamos de la pentosa? En los... A ver, acá quiere participar muy bien, los glúcidos, correcto, like. ¿No? En los glúcidos. Recuerda que una pentosa es un glúcido de 5 carbono, penta. Recuerda el prefijo, penta, 5 carbono. La base nitrogenada, como su nombre lo indica, tiene un pH básico y tiene dentro de su composición nitrógeno. La pentosa tiene 5 carbonos y el ácido fosfórico es el que va a permitir formar el enlace fosfodiéster. El nucleósido, este es otro compuesto. El nucleósido, recuerda, con S, look at, check, S, entonces con T 3, con S solo 2. ¿Y cuáles son esos dos? La base nitrogenada y la pentosa. Cuando solo tiene 2 componentes se le denomina nucleósido. Cuando tiene los 3 se le llama nucleótido. Pregunta de examen de secu y de admisión: ¿qué le falta a un nucleósido para convertirse en nucleótido? Es una pregunta clásica en exámenes de admisión y secu. Y lo que le falta, si observas, lo que le falta es el ácido fosfórico. ¿Ya? Esa es la fija, ya tú sabes. Entonces, repasemos características. Son quinarios o pentarios, 5 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Ya? La P, fósforo. Unidad estructural, el nucleótido, enlace fosfodiéster. ¿Y cómo está conformado un nucleótido? Base nitrogenada, pentosa y ácido fosfórico. Y si solo tiene 2, se le llama nucleósido. Base nitrogenada y la pentosa. Cuando hay una pentosa, escucha, es un glúcido. Si hay un glúcido, el enlace que une a un glúcido se llama glucosílico. Entonces, aquí hay un enlace glucosílico que une. Y profe, ¿cómo sé que es glucosílico? Porque acá tiene pues un glúcido. Y es el mismo enlace
que se presenta en los glúcidos clásicos? No. ¿Por qué? Porque acá tenemos un compuesto que contiene nitrógeno. Por lo tanto, el enlace es glucosílico, pero se le llama N-glucosílico. En el caso de los glúcidos, tal cual, el enlace se llama glucosílico, pero se le llama O-glucosílico, porque se lleva a cabo entre los grupos OH. Acá se llama N-glucosílico, ¿no? Y vamos avanzando. Avancemos. Recuerda que el nucleócido solo tiene dos componentes, base nitrogenada y la pentosa. ¿Y cuáles son las pentosas? Puede ser la ribosa o puede ser la desoxirribosa. Observa, ribosa y desoxirribosa. ¿Y cuál es la diferencia? Ambas tienen 5 carbonos, pero la diferencia está aquí, en el carbono 2. Observa. La ribosa tiene OH, tiene oxígeno en esta posición. La desoxirribosa no tiene. Por eso es desoxi, le falta el oxígeno ahí. Esas son las pentosas. Si hablamos de las bases nitrogenadas, algunas derivan de la pirimidina, o se le llama pirimidínicas, y otras derivan de la purina y se le llama púricas. ¿Cuáles son las que derivan de la pirimidina? El uracilo, la citosina y la timina. ¿Y cuáles son las que derivan de la purina? La adenina y la guanina. O si quiere, más sencillo, más purina, pirimidina, CETU. ¿Y qué es eso de CETU? Pues citosina, timina, uracilo. Es una manera también de recordar. Entonces tenemos 5 bases nitrogenadas que van a formar parte del nucleócido y luego del nucleótido, que derivan de la pirimidina, CETU, citosina, timina, uracilo, y las que derivan de la purina, adenina y guanina. Entonces estas se combinan con estas pentosas y vamos a formar los nucleócidos y luego los nucleótidos. ¿Y qué más tenemos que saber? ¿Cuáles son los principales nucleótidos? Recuerda, con T, nucleótido. El principal es el adenosín trifosfato, que se denomina ATP, la A, la T y P, que es fósforo. Este es el que conocemos como la energía que tú requieres cada día. Estás vivo gracias a que tu cuerpo genera energía. Y a esa energía se le llama ATP. ¿Ah? Recuerda, ATP, energía. ¿Qué podemos mencionar? Que aporta 8 kilocalorías por hora. Es el más utilizado en el metabolismo celular. ¿Ah? Sí o sí, ATP. También puedo mencionar al CTP. CTP significa citidina trifosfato. Todo lo que veas TP, la T y la P significa trifosfato. Trifosfato, trifosfato. Y cuando veas MP significa monofosfato. Mono hace referencia a qué número. Recuerda, mono hace referencia a 1. Tri hace referencia a 3. Algunos se preguntarán, profe, o sea, ¿solo existe de 1 y de 3? No, también existe de 2 y será el ADP. Pero estos son los principales, ¿no? Todos estos son los principales. Entonces, ADP, adenosín trifosfato, listo. Es el más utilizado. CTP, ¿qué significa CTP? Citidina trifosfato. ¿Qué significa UTP? Uridina trifosfato. ¿Qué significa GTP? Guanosina trifosfato. ¿Qué significa TTP? Timidina trifosfato. AMP cíclico, adenosina monofosfato cíclico. Y GMP cíclico, guanosina monofosfato cíclico. Ya, ¿esto es importante saberlo? Sí, recuerda, pero sobre todo recuerda el proceso en el que participa. Esto es elemental, mi querido Watson. El ATP, ya te comenté que es el más utilizado. ¿Verdad? El más usado, sí o sí, el ATP. El CTP participa en la biosíntesis de lípidos. Cuando hablamos de biosíntesis, recuerda las primeras clases. Hablamos de anabolismo. Entonces, anabolismo es un proceso de síntesis.
anabolismo para los lípidos, CTP. El UTP, biosíntesis de carbohidratos, de los glúcidos, en especial del glucógeno. El GTP, para la síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. El TTP, para la síntesis de ácidos nucleicos. Síntesis de ácidos nucleicos. El AMP cíclico, o la adenosina monofosfato cíclico, acelera el catabolismo de glúcidos. Escucha, atento, observa. Catabolismo significa degradación o destrucción. Y anabolismo se relaciona con síntesis. El AMP cíclico acelera el catabolismo de los glúcidos y es el principal segundo mensajero intracelular. Este acelera. ¿Y quién disminuye? ¿Quién coloca el balance, el equilibrio? El GMP cíclico disminuye el catabolismo de glúcidos. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Estos son los principales, escucha, son los principales nucleótidos. ¿Y cuáles son los ácidos nucleicos? ¿Cuáles son? Pues el ADN y el ARN, esos son los ácidos nucleicos. El ADN, recuerda que significa ácido desoxirribonucleico. Y el ARN significa ácido ribonucleico. El ADN tiene como función el almacenamiento de la información. Esa es la función del ADN, almacenamiento de la información. El ARN, en cambio, expresa la información. ¿Ya? De eso se encarga. El ARN expresa la información que está guardada en el ADN. El ADN transmite la información de generación en generación y presenta una mayor estabilidad que el ARN. El ARN, en comparación con el ADN, es muy fácilmente degradado por enzima, por lo tanto tiene poca estabilidad. En el caso del ADN, tiene dos cadenas, por eso se le llama bicatenario. Escucha, bicatenario. Aplica semántica. Bi significa dos. Catenario significa cadena, o sea, dos cadenas, y van a tener una morfología de hélice, ¿no? De doble hélice. En cambio, el ARN es monocatenario. Recuerda, mono significa uno y catenario significa cadena. Tiene una sola cadena. En el ADN vas a encontrar la desoxirribosa y en el ARN vas a encontrar la ribosa. Y el ADN tiene bases nitrogenadas como las purinas, la adenina y la guanina, y pirimidinas como la timina y la citosina. En cambio, el ARN va a tener como base que deriva de la purina las mismas, adenina, guanina, pero la diferencia está ¿dónde? En las pirimidinas. La base característica del ADN, la exclusiva, la que se ha preguntado varias veces en exámenes de admisión, timina, exclusiva del ADN. ¿Y cuál es exclusiva del ARN? El uracilo. De la fija. Y ya saben, la figuración, ARN, timina, ADN. ¿Ya? La fija. ¿Sí? Muy bien, avanzamos. La adenina se une con la timina y la guanina con la citosina. Observa, siempre A con T o T con A, es lo mismo, y C con G o G con C, lo mismo. Estas dos uniones se llaman puentes de hidrógeno. Hay dos puentes de hidrógeno entre la adenina y la timina, y hay tres puentes de hidrógeno entre la citosina y la guanina. ¿Ya? Dos aquí y tres aquí. Esto representa a las bases nitrogenadas, que están al medio, son las que se unen. Luego, este cuadradito, la desoxirribosa, y luego las bolitas son los fosfatos. O sea, los grupos fosfatos están en el exterior y las bases nitrogenadas están en el interior. ¿Y cuál es la dirección en la cual se sintetiza? ¿Cuál es el sentido de la vida? De 5' a 3'. En esa dirección se sintetiza, ¿no?, lo que es las cadenas. Clases de ADN: ADN tipo B, tipo A y tipo Z. El tipo B gira, como es una doble hélice, gira hacia el lado derecho cada 10 pares de bases. El tipo A gira hacia el lado derecho cada 11 pares de bases.
Y el tipo Z gira, pero hacia la izquierda, cada 12 pares de base. De los tres, ¿cuál es el más conocido, el que se estudió, ¿no?, por Watson y Crick? El ADN tipo B. El tipo Z, que gira hacia el lado izquierdo, se relaciona con enfermedades autoinmunes. Ejemplo de enfermedades autoinmunes, el lupus eritematoso, donde tu cuerpo ataca a tu propio cuerpo. Eso es una enfermedad autoinmune. Los anticuerpos, tu sistema de defensa, tu ejército, lucha contra tu propio cuerpo, lamentablemente. En el caso del ARN vamos a hablar de la presencia de la ribosa y bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y el uracilo. Recuerda que el uracilo es característico del ARN sí o sí, ¿no? Característico del ARN. Tipos de ARN, el HN significa heterogéneo nuclear, el M significa mensajero, el T significa transferencia y el R significa ribosómico. A ver, otra vez. HN, heterogéneo nuclear. M, mensajero. T, transferencia. Y R, ribosómico o ribosomal. El HN es el precursor, es el que origina a los demás. Se elabora a partir del ADN, es precursor del ARN mensajero, de transferencia, del ribosómico. Tiene forma lineal. El mensajero también tiene forma lineal. El mensajero, como su nombre lo indica, lleva un mensaje. Ese mensaje se le llama codón. Escucha, también fija los exámenes. El mensaje que lleva, el mensajero, se llama codón, ¿no? ¿Y ese mensaje para qué sirve? Para la síntesis de proteínas. Esa es la función, ¿no? ¿Qué forma tiene el ARN mensajero? Lineal. Hago énfasis en esto porque también se ha preguntado en exámenes. Este, igual que este, son lineales. Luego tenemos el ARNT. ¿T de qué? ¿Qué significa T? Transferencia, correcto. Transporta AA, significa aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Presenta el anticodón. Recuerda, ¿quién presenta el codón? Mensajero. El que traduce ese mensaje es el de transferencia y presenta el anticodón. El codón son 3 letras de las bases nitrogenadas. Puede ser A, U, G, por ejemplo, de base nitrogenada. El anticodón traduce esa información. Tiene forma de trébol. Recuerda, T de transferencia, T de trébol, ¿no?, para tenerlo presente. Y R significa ribosómico, constituye aproximadamente el 65% de los ribosomas y tiene forma globular. El ARN ribosómico forma los ribosomas. Forma a los ribosomas. Y veremos más adelante que los ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas. Ahora hablamos de las vitaminas. Recuerda, esta clase, ¿no?, abarca los ácidos nucleicos y luego las vitaminas. Quizás cuando fuiste niño, estuviste en el kinder, ¿no?, o sea, estuviste en el jardín, te hicieron cantar una canción sobre las vitaminas, ¿no?, sobre las proteínas, ¿no?, para, ¿no?, los alimentos, ¿recuerdan esta canción? ¿No? Se habla de las proteínas y de las vitaminas, ¿no?, para crecer muy fuerte y sano y no quedarse como un enano. ¿Recuerdas esa canción? Allí se hace énfasis a las vitaminas y la importancia de las vitaminas, jóvenes. Las vitaminas son recontra importantes para tu nutrición, para tu desarrollo, ¿ya?, son muy importantes. A las vitaminas, ¿ya?, se les da un rol tan importante que quien las descubre, Casimir Fogg, un bioquímico polaco, usa el término vita, porque significa vida. Él pensaba que era sí o sí, ¿no?, la vida, y amina por el grupo funcional. Él pensó que todos tenían el grupo amino. Y no es, bueno, el día de hoy se sabe que no es así. Las vitaminas son de distinta y diversa naturaleza, pero sí o sí todas son muy importantes. Las vitaminas son importantes para el desarrollo, para el crecimiento, para el metabolismo, y se les llama también, la mayoría de las vitaminas son esenciales.
A ver, recuerda, ¿qué significa esencial? Lo vimos en el tema de lípidos, cuando hablamos de los ácidos grasos esenciales. Lo vimos en el tema de proteínas, donde se mencionó los aminoácidos esenciales. A ver, recuerda, busca tus apuntes. A ver. ¿Qué significa esencial? Ah, muy bien, importante, me dicen por acá. Por acá, ¿qué significa esencial? Vital, indispensable, correcto. Muy bien. En biología, jóvenes, esencial significa que es recontra importante, pero que tu cuerpo no lo produce. Y si tu cuerpo no lo produce, estás obligado a consumirlo. ¿Qué pasa si no consumes las vitaminas? No consumes los ácidos grasos esenciales, el omega 3, el omega 6, no consumes los aminoácidos esenciales, arginina, fenilalanina, histidina, soluciones. ¿Qué pasa? Tu cuerpo va a estar con carencia, con déficit, y eso origina enfermedades. Ten en cuenta. Las vitaminas se clasifican en dos grupos, las liposolubles y las hidrosolubles. Cuando hablamos de liposolubles, acá se disuelven en lípidos, o sea, lipo o grasa, se disuelven en grasas, en lípidos, en aceites. Ejemplo de vitamina liposoluble, la vitamina A, la D, la E y la K. Ejemplo de vitaminas liposolubles. Un dato adicional aquí es que las vitaminas liposolubles se almacenan en tu cuerpo. ¿Dónde se almacenan? En el hígado y en el tejido adiposo. Se almacenan. En cambio, las hidrosolubles, recuerden que hidro lo relaciona con agua, agua, son solubles en el agua, ¿no? Se disuelven en el agua, ¿como cuáles? Como la vitamina C y el complejo B. Entonces, ¿cuáles son hidrosolubles? La vitamina C y el complejo B. ¿Cuáles son liposolubles? La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Esto es el resumen, ¿no? Esto es lo más básico que tienes que recordar, y con esto tienes que empezar. Vitaminas, ¿no? Liposolubles, A, D, E, K. Hidrosolubles, vitamina C y el complejo B, ¿no? Y tú que estás en esa etapa con ese objetivo de estar repasando para dar un buen examen de admisión o examen seco, te voy a dar un tip en un ratito cuando hablemos de las hidrosolubles. Ups, acá vamos a esperar. Ya. Continuamos así con las clases en vivo. ¿Sí? Vamos con la vitamina liposolubles. ¿Cuáles son las liposolubles? La A, la D, la E y la K. ¿Y cómo vienen las preguntas en los exámenes de seco o admisión? ¿Cómo es? Te preguntan por el nombre. Lo voy a poner por aquí. No, por el nombre. ¿Qué es lo que te preguntan? ¿Cómo se llama la vitamina A? Eso es una clase. ¿Cómo se llama? Retinol o antiseroftálica. ¿Cómo se llama la vitamina D? Calciferol o antirraquítica. ¿Cómo se llama la vitamina E? Tocoferol o antiestéril o antioxidante. ¿Y cómo se llama la vitamina K? Filoquinona o antihemorrágica. Entonces, a ver, para entender esto, profe, ese nombre está medio raro, ese nombre. Ok, está medio raro, sí, pero tú puedes aplicar semántica y la vas a sacar así en primera lo que es el significado. Anti significa contra. Cero significa seco. Oftálmico significa, o se relaciona con los ojos. Entonces, la vitamina A, anti, evita. Cero, seco, oftálmico, ojo, o sea, evita el ojo seco. Sí. ¿Qué es eso del ojo seco, profesor? Tú tienes unas glándulas especiales que se llaman las glándulas lagrimales, que se encargan de lubricar tu globo ocular, tus ojitos. Si no se lubrica correctamente, si no se produce esa secreción de tus glándulas lagrimales, tus ojos empiezan a, se dice, ¿no? Se secan. Cuando se secan, no hay buena lubricación, empiezas a tener un malestar, ¿no? Empiezas a tener cansancio visual, se enrojece tus ojos, ¿no? Estás cerrando los ojos, ¿para qué? Para poder lubricar. Entonces, ese cansancio visual incluso puede hacerte aumentar la mirada a la hora de usar lentes. Y supongamos que vas al oftalmólogo. ¿Qué te recomienda el oftalmólogo? Él te recomienda que utilices unas gotitas, ¿no?
usa una gotita, te aplica, ya te da la receta, tú compras tu gotita hasta que te echen las gotas. Lágrimas artificiales. Pero eso no te va a curar la molestia. Eso va a disminuir la molestia, pero no te va a curar. ¿Qué deberías hacer? Pues, con un consejo leve más. Recuerda el tema de lípidos, ya lo hemos visto, ¿no? En lípidos hablamos de los terpenos. Y en el tema de los terpenos, ¿hablamos de qué? Hablamos de los carotenos. No sé si recuerdan, ¿cómo se dice zanahoria en inglés? ¿Se acuerdan? Revise esa clase. Zanahoria en inglés, carrot. ¿Por qué? Porque tiene carotenos. ¿Ya? Los carotenos son los precursores de la vitamina A. Si tú consumes zanahoria, vas a estar consumiendo el precursor de la vitamina A. Tu cuerpo, ¿no?, va a adquirir eso y vas a tener una buena visión. También puedes ir a la farmacia y comprarte multivitamínicos, pero siempre lo natural, así que consume tu zanahoria, tu extracto, lo que te guste. La vitamina D se llama calciferol o antirraquítica. Calciferol tú lo relacionas con calcio. La vitamina D se puede producir en tu cuerpo gracias a la radiación ultravioleta. Haces un poco de ejercicio, caminas al aire libre, bajo el sol, un poquito, en un horario adecuado, y tu piel absorbe esa radiación ultravioleta y forma vitamina D. Eso es muy bueno. Eso permite que el intestino delgado absorba calcio. ¿Y por qué es importante el calcio? Porque va a formar tus huesos y tus dientes. Evita el raquitismo. En los niños, cuando los huesos son débiles, se llama raquitismo. Y cuando eres adulto, supongamos que de niño tu papá, tu mamá te dieron buenos nutrientes, estabas más o menos fuerte, pero ya de adolescente ya te rebelaste, no quiero. Y ya de adulto peor todavía, ¿no? Almuerzas pollo a la brasa, hamburguesa, no consumes los nutrientes correctos. De adulto puede presentarse una enfermedad llamada osteomalacia, que es el debilitamiento de tus huesos. La osteoporosis. Recuerda, consume vitamina D, hay alimentos que consumen vitamina D, hace ejercicio al aire libre para que tu cuerpo produzca vitamina D. La vitamina D se llama tocoferol y se le llama también antiestéril, evita la esterilidad. Se le llama antioxidante, evita que te oxides. La vitamina es lo máximo. Si tú vas a una farmacia, le dices, véndame vitaminas, a ver, ¿cuánto está la vitamina A? Te vas a dar cuenta que la vitamina E es la más cara. Y la vitamina K se llama filoquinona, bueno, tiene varios nombres porque hay K1, K2, K3, K4. Pero, ¿en qué contribuye? Antihemorrágica. La vitamina K evita que sufras de hemorragias. Una persona normal no tiene deficiencia de vitamina K, no sufre hemorragias, pero si tienes una enfermedad como la leucemia, allí sí hay hemorragias constantes. Y en la leucemia se tiene deficiencia de vitamina K. Allí hay que aplicarle vitamina K. Hay que aplicarle lo que se llaman los coagulantes. Eso también ocurre. Y terminamos con las vitaminas hidrosolubles. ¿Qué tenemos que saber aquí? Acá tenemos que saber, tener en cuenta que las vitaminas hidrosolubles son dos, la vitamina C y la vitamina B. La vitamina C se llama ácido ascórbico o antiescorbuto. ¿Y qué cosa, profe, es el escorbuto? Se dirán algunos. El escorbuto es la lesión que sale en tu boca, en tu encía, que algunos le dicen, oye, esa llaga es calor, tiene calor al estómago, ¿no? Entonces, esas llagas que salen en tu boca es porque te falta vitamina C. Y seguro que también te falta agua, pero sobre todo te falta vitamina C. Esas lesiones pueden avanzar y en el peor de los casos se sale tu diente, bueno, ¿no? Es bravo, o sea, pero ahora lo puedes tratar. Hace años, cuando la gente, por ejemplo, en la colonización de América, venían en los barcos, la gente no consumía esto, vitamina C, ni idea, estaban meses en el barco, no había vitamina C, se morían, no podían comer, tenían enfermedades. Bravo, de bravo. La vitamina C también permite la síntesis de colágeno. El colágeno es la proteína más abundante en tu cuerpo. Si no consumes vitamina C, no produces colágeno. El colágeno forma tus músculos, el colágeno forma tus huesos, el colágeno está en todo tu cuerpo. Entonces la vitamina C es recontra importante. Recuerda que las vitaminas hidrosolubles no se almacenan. Y si no se almacenan, tienes que consumirlas. La pregunta, estimados estudiantes, ¿has consumido un cítrico el día de hoy? ¿No? ¿Has consumido tu naranjita, tu mandarina, tu manzanita? Aunque sea consumiendo tu limonada el día de hoy, si no lo has hecho, hazlo.
Convérsalo en casa, dile a papi, a mami, papá, he aprendido algo en mi clase de biología, que la vitamina C es muy importante, que no la almacenamos. Comparte. Esto es para tu bien, ¿no? Y el complejo B, y acá quería complementar lo que le dije hace un ratito, tú estás estudiando. Cuando uno tiene deficiencia de complejo B, nos cansamos rápido, no podemos atender, no podemos retener. ¿Qué dijo? ¿Cómo era? ¿Eso? No me acuerdo. Entonces, eso pasa porque te falta complejo B. Consume almendras, consume nueces, consume pecanas. Complejo B. O ándate a la farmacia y cómprate el complejo B por último, ¿no? El genérico está barato, un sol, más o menos te puede solvente. Ya el comercial está más caro, pero consume. Sea natural, sea artificial, pero tienes que hacerlo. Estás estudiando, hay desgaste, estás cansado. El complejo B está en la B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 y B12. La B1 se llama tiamina o antiberiberi. La B2, riboflavina. La B3, niacina. La B5, ácido pantoténico. La B6, piridoxina. La B8, biotina. La B9, ácido fólico. Y la B12, cianocobalamina. Pero ¿cuáles son las fijas? ¿Cuáles son las que te toman en los exámenes? Lo que te toman en los exámenes, lo clásico, es por la B1 que te pregunten, que es antiberiberi. La B3 es antipelagra. Estas son enfermedades. El beriberi es una enfermedad que afecta a tu sistema nervioso, afecta tu corazón, y por ahí, en el peor de los casos, deja de latir por problemas, ¿no? La pelagra es una enfermedad que se caracteriza por tener las 3D: diarrea, demencia y dermatitis. La dermatitis es alergia, la diarrea, bueno, no puedo explicar que la diarrea ya tú sabes, ¿no? Y la demencia, locura. Si te falta complejo B, ¿puedes enloquecer? Sí, pero hay niveles. ¿Ya? Hay niveles. Uno empieza con esquizofrenia, muchas cosas, ¿no? La B5 es muy importante, el ácido pantoténico es lo máximo, ¿no? Para la síntesis de cortisol. ¿No? La B9, el ácido fólico o antianémica, evita la anemia del tipo megaloblástica. Y la B12 evita la anemia del tipo perniciosa. ¿Ya? Son muy importantes. A las mujeres que están embarazadas les recomienda que consuman ácido fólico. ¿No? Muy importante, tiene que evitar la anemia, porque la mamá le da todo al feto, ¿no? O el feto consume todo de la mamá, como quieres verlo. Entonces va a nutrirse a partir de la mamá. Y la mamá puede sufrir de anemia, puede sufrir de enfermedades, sí, porque el bebé está succionando todo lo que... Entonces, consumir vitaminas jóvenes es muy, pero muy importante. Recuerda las clásicas, pero eso no significa que no tengas que repasar las demás, hay que repasar. A veces uno tiene boqueras, una lesión en los labios, en los bordes. Eso es por falta de vitamina B2, por ejemplo, la riboflavina. A veces algunas señoritas pueden sufrir de cólicos menstruales, están muy mal porque a veces no consumen suficiente B6 o piridoxina. Entonces, ¿quieres evitar esos problemas? Consume tu complejo B. ¿Ya? Consume no solo el complejo B, consume la vitamina C, consume las liposolubles. A ver, repasemos ya para terminar. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? La A, la D, la E y la K. ¿Cómo se llama la A? Retinol, la D, calciferol, la E, tocoferol y la K, filoquinol. ¿Sí? ¿Cómo se llama la vitamina C? Ácido ascórbico. La vitamina B, el complejo B, diversos nombres. También vimos ¿qué cosa? Vimos los ácidos nucleicos. ¿Cómo se llama la unidad estructural de los ácidos nucleicos? ¿Recuerdas? Unidad estructural de los ácidos nucleicos, nucleótido. ¿Cómo se llama el enlace? Fosfodiéster. Recuerda que un nucleótido tiene 3 componentes: base nitrogenada, pentosa y ácido fosfórico. ¿Y cómo se clasifican los ácidos nucleicos? En ADN y en ARN. Entonces, esto es muy importante que lo tengas en cuenta, ¿ya? Entonces, con eso vamos a culminar nuestra clase del día de hoy. Recuerda repasar siempre un poquito cada día, ¿ya? Ya nos encontramos en la siguiente sesión. ¿Listo? ¡Nos vemos!